Bendiciones a todos mis hermanos. Les habla el pastor Rafael Ramírez desde Costa Rica. Estamos en un tiempo donde creemos que este es el día que hizo el Señor, que esta es la hora que Dios tiene preparada para nosotros y que este es el momento del Espíritu Santo para hablar a millones y millones de hombres en todo Latinoamérica y el planeta entero. Hemos estado desarrollando un tema que se llama Cristianismo en Crisis. Ese tema para mí es impresionante, muy poderoso. Hoy vamos a entregar la cuarta parte de lo que es Cristianismo en Crisis. Vamos a esperar un momentito que se conecten muchas personas para poder hablar. Tengo una palabra de parte de Dios. Tengo una palabra que creo que va a sacudir a millones en esta hora. Y alguien tendrá que compartir esto, dele compartir a muchas personas para que sepan lo que está ocurriendo y lo que Dios quiere decirnos en un día como este. Voy a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre ante el cual se doblará toda rodilla. Señor, en este momento yo vengo ante ti en el nombre de Jesús para presentar mi vida y la vida de millones en esta hora. Oro para que la presencia de tu Espíritu Santo tome este live a través de Facebook y que millones puedan escuchar tu voz, Señor. Oro para que en este momento los ángeles del cielo se activen. Toda obra de las tinieblas sea reprendida en el nombre de Jesús. Y oro para que miles y miles y miles de pastores puedan oír tu voz. Y podamos salir desde esta habitación en Costa Rica y tocar el corazón de millones en el nombre de Jesús. Y a través de YouTube y a través de otras plataformas podamos ser la boca tuya para un día como hoy. Dele compartir para que mucha gente se conecte en esta hora y podamos bendecir a millones en el nombre de Jesús. Aleluya. Esa es mi hija que está cantando, adorando al Señor. Si tan solo crees, Berenice Ramírez. Él lo hará. Si tan solo crees, Él lo hará. Tenemos casi 800 personas conectadas en este momento. Sabemos que hay muchas personas que de repente estarán viajando a sus hogares, algunos que pueden trabajar, otros que están en sus casas. Por ahí tenemos a Rigoberto, tenemos por ahí a Samantha, tenemos a Sonia, tenemos a Xavier Artiles. Xavier, un honor poder saber que estás ahí. La hermana Mari Lu. Tenemos a Rosemary Castillo, a Heidi de Chamay, Francisco Jarquín. Tenemos a José Morales. Tenemos a Nicolás Arias. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Johanna Sánchez, les bendecimos. Mirta Domínguez. Tenemos a Mariluz, a la profeta Roselfa Manía. Abner Muñoz, te bendigo, hijo, un abrazo hasta Honduras. Xavier Artil, otra vez, bendigo tu vida. Bendigo a cada persona que se une de una o de otra manera. Tenemos casi 1000 personas en este momento. Hace algunos años atrás, mientras caminaba por el pabellón de alguna universidad importante en el mundo, recuerdo que me detuve para escuchar una historia que me pareció interesantísima. La historia era el relato de lo que ocurrió hace cientos de años en un pedacito de tierra que por lo menos en su momento se le llamaba como Grecia. La historia era significativa porque decía que un filósofo de nombre Diógenes empezó a salir por las calles cada día. Al decir las 12 del mediodía salía por las calles con una lámpara encendida en un clima tropical seco
en medio de una temperatura muy alta, hacía su recorrido, iba hasta el parque de la ciudad, subía por el ágora, llegaba al mercado y regresaba a su casa. Lo hizo durante un mes. La historia dice que al mes un concilio de filósofos lo llamaron y le dijeron: Diógenes, las personas dicen que has perdido la capacidad de raciocinio, que el nivel de cordura y de sensatez se fue de tu vida. En otras palabras, estás loco. Y un filósofo lo miró y le dijo: Diógenes, ¿qué buscas? Con una lámpara encendida al mediodía, todos dicen que estás mal de la cabeza. Y la historia dice que Diógenes respondió 3 palabras. Dijo: busco un hombre. Busco un hombre. Los filósofos rompieron en extravío de risa. Y uno de ellos se acercó y le dijo: estás más loco de lo que yo pensaba. Y entonces Diógenes preguntó: ¿por qué? Y este hombre le dijo: vives en el país donde no hay hombres como los de aquí. Cualquiera que haya estudiado la cultura griega sabe que los griegos se creían más lindos que las mujeres. De hecho, que de ahí nacen los bustos, donde se mandan a hacer de aquí hacia arriba la figura de un hombre. Y lo miran a Diógenes y le dice: estás loco, porque este es el país de los hombres. No hay más hombres en la tierra que los de aquí. Obviamente era la tierra de Pitágoras, era la tierra de Apele, era la tierra de Tales de Mileto, era la tierra de Platón, era la tierra de Sócrates, era la tierra de Dionisio, era la tierra de los hombres que en su momento se creían los hombres más sabios de la tierra. Y la gran interrogante era: ¿por qué Diógenes dice que busca un hombre? Traté de entender lo que Diógenes quiso decir, porque Diógenes se volvió y les dijo: no, yo lo único que encuentro en esta tierra son machos hormonales. Lo único que encuentro en esta tierra son personas que de la cintura para abajo tienen órganos genitales masculinos, pero no encuentro hombres. Y Diógenes respondió: porque hombre es aquel que tiene la capacidad de reproducir los caracteres y las habilidades divinas. Hombre es aquel que produce una realidad que no se ha visto en su generación. Hombre es aquel que tiene la capacidad de decir no, aunque los demás digan sí. Hombre es aquel que posee individualidad en medio de la multitud. Hombre es aquel que dice no, aunque los demás digan sí. Hombre es aquel que tiene los sentidos enfocados, que es un sacerdote de Dios en su casa y que puede ejercer un liderazgo sin ser violentado. Cuando leí eso, empecé a temblar, porque me fui a la Biblia, me fui a este libro santo, y en el libro de Ezequiel me llamó poderosamente la atención encontrar algo que a mí me sacudió de la cabeza a los pies. El capítulo 22 del libro de Ezequiel, en el verso 30 dice, está hablando de Dios. Ya aquí no habla de Diógenes, aquí habla el Dios eterno, el Dios que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra,
El Dios que se sienta en los cielos y pone los pies en la tierra. El Dios que ante el aliento de su boca los montes se desnudan. El Dios que la Biblia dice que Jehová cabalga en el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. El Dios que colocó en depósito los abismos. El Dios eterno, el soberano Rey de Reyes. El Dios de la gloria. Y busqué entre ellos, dice Dios, hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando leí esto empecé a temblar, porque parece que no solo Diógenes busca un hombre, parece que el Dios de la Biblia también busca un hombre, no un macho hormonal, no alguien con capacidad de raciocinio, no alguien con capacidad de sensatez y de cordura, no. Dice que Dios busca un hombre. Dios busca un hombre. Parece que los ojos de Dios contemplan la tierra y los ojos de Dios miran este planeta. Y Dios anda buscando un hombre. Un hombre que tenga la capacidad de reproducir el carácter y los atributos divinos. Un hombre que tenga el carácter y la capacidad de reproducir en esta tierra lo que no se ha visto. Un hombre que tenga la capacidad de poseer individualidad en medio de la multitud. Que diga no aunque los demás digan sí. Hace muchos años los hijos nuestros querían parecerse a sus padres. El gran héroe de la casa era papá. Hoy los hijos se quieren parecer a un demonio. Hoy los hijos se quieren parecer a Goku, a los Dragon Ball. Hoy los hijos se vuelven locos con el Mortal Kombat porque no hay nada interesante en los hogares. Y menos la figura de papá. Hablar de cristianismo en crisis es un tema extremadamente poderoso. Hablar de cristianismo en crisis es algo impresionante. Hablar de cristianismo en crisis es como llegar donde nadie se atreve a llegar. Es como tocar lo que nadie se atreve a tocar. Es como ministrar lo que nadie se atreve a ministrar. Catherine, es como ir donde nadie se atreve a ir. El material es abundante. Lo que yo podría hablar sobre cristianismo en crisis puede ser algo terrible. Porque la información que nos llega es muy fuerte. La información que nos llega da vergüenza. La información que nos llega dan ganas de llorar. La pregunta es, ¿qué nos ocurrió? ¿Qué pasó? Porque yo leo en la historia que esto no empezó así. Yo leo de lo que hacían los apóstoles. Yo veo una iglesia poderosísima en los hechos. Yo veo iglesias como la iglesia de Antioquía. Yo veo hombres como Elías. Yo veo hombres como Abraham con una obediencia inquebrantable. Veo hombres que le creyeron al Dios de los cielos por encima de sus limitaciones como Moisés. Veo jóvenes que no negaron su fe aunque los mataran y los metieran en un horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego. Veo una fe inquebrantable y una determinación por honrar a Dios como la vida de un hombre como Daniel, a pesar de ser un príncipe. Veo hombres llenos de autoridad como Jeremías. Me hacen temblar los hombres que aman a Dios con todo su corazón como Pedro. Un apóstol poderosísimo como Pablo. Un profeta como Juan el Bautista, que no le importa mucho el status quo de la nación. No le importa mucho el qué dirá del pueblo. No le interesa el qué dirán las personas. Porque es un hombre que ama al Dios de los cielos. Es un hombre que ama al Rey de Gloria. Es un hombre que camina bajo los cielos abiertos. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió? Me llama una mujer aquí en Costa Rica 14 veces
ingresada en un psiquiátrico porque tiene problemas serios. Tal vez usted no entiende de la moneda de mi país, pero tiene en su cartera 22,000 colones. Llama a su pastora y le dice que tiene un sentir. Y el sentir es que le va a mandar 5,000 colones. 5,000 colones son un poquito menos de $10. Y le dice que tiene el sentir de enviarle eso a su pastora, porque ella tiene solamente 22,000 colones para terminar las últimas 2 semanas del mes. Pero su pastora le saca un verso bíblico torcido y le dice que ella tiene que aprender a honrar a sus padres. Y que Dios la está llamando a honrar a sus padres espirituales. Y que Dios le ha dicho que no le mande 5,000, que le mande los 22,000. Y que ella pruebe a Dios, porque Dios le va a probar que como ella suplió para sus padres espirituales, entonces Dios suplirá para ella. Cuando yo leo ese nivel de brujería en la iglesia, cuando yo leo ese nivel de mugre en el cristianismo, cuando yo leo ese nivel de porquería donde el evangelio se ensució como si fuera cualquier cosa, yo termino temblando. Y yo le digo a Dios, ¿qué nos ocurrió? ¿Qué le pasó a la iglesia, Señor? ¿Qué le ocurrió a la iglesia? Otra hermana me llama y me dice que su pastor le ha dicho que tienen que enviar los diezmos y que si no los envían, los van a poner en disciplina. La gran mentira, el gran engaño, la gran falacia, la famosa disciplina de los evangélicos nació en el año 600, en unas cuevas, en unas minas en Escocia, y nació en la iglesia católica. Dios nunca ha llamado a un hombre a disciplinar a otro, porque el único que disciplina se llama Dios. El único que corrige se llama Dios. El único que tiene la autoridad de disciplinar a los hombres es el Dios eterno, no los hombres. Y esa falacia del diablo de que te voy a poner en disciplina 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, eso le nació del corazón al diablo, eso no es de Dios. Y eso es falso. Y eso da pena. Eso da vergüenza. Eso da vergüenza. Muchachos que escriben que su famosa apóstol, mujer, es una gran adúltera. Y les dice que al tener relaciones con ellos, eso pasa en Colombia, que al tener relaciones con ella, ellos se santifican. Y como hay gente para todo, entonces estos muchachitos se van atrás de la famosa ungida, que de ungida no tiene nada, esa lo que está ungida es por demonios. Y es un instrumento en las manos del diablo para destruir personas. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que tiene hoy esta realidad. A mí me hace temblar. Y me hace temblar lo que está pasando. Porque el juicio de Dios está viniendo sobre la tierra. El juicio de Dios está viniendo sobre este planeta. Están muriendo cientos de pastores, pero parece que nadie despierta esto. Están muriendo miles de personas y parece que nadie entiende. Yo siento mucho temor cuando yo leo la historia, cuando yo leo de hombres como Evan Robert, un muchachito minero allá en Gales, muchachito pobre. Cuando yo leo cómo el avivamiento en Gales, en 1 mes, dice que este muchacho llama a los jóvenes, le dice, no podemos seguir predicando lo que nos da la gana, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Vamos a buscar un solo mensaje, ese mensaje vamos a predicar. La historia dice que en 1 mes Gales estaba de rodillas. Millones eran bautizados por el Espíritu Santo. Cuando morimos a los reinos chiquitos, cuando morimos a toda esta locura, que todo el mundo se volvió loco buscando dinero y dinero y dinero y dinero. Usted invita a algunos predicadores a hacer un live con usted y le cobran $500. Da vergüenza eso. Eso da vergüenza. Cuando yo leo de hombres como Tommy Hicks, que en el 1954 Dios prendió una gloria en Argentina,
porque el presidente que estaba de turno en ese tiempo, si no me equivoco, el presidente de la Rúa estaba enfermo y Tommy Hicks oró por él y Dios lo sanó. En esa clase de hombres, creo yo, cuando yo leo en la historia de Carlos Finney o Charles Finney, 1972-1875, cuando leo del avivamiento en Uganda, el avivamiento olvidado de Escocia, cuando leo de mujeres como María Gudgureter, cuando leo de hombres como Smith Wigglesworth, cuando leo de hombres como Jorge Whittaker, cuando leo de gente como Juan Knox, Juan Bunyan, cuando leo estos héroes de la fe, estos gigantes, estos generales de Dios que no ponían signo de dólar, que no ponían dinero por delante, hombres que arrasaron con el planeta conocido en ese momento. Cuando yo leo la historia de hombres como David Brainerd, cuando leo la historia de David Livingstone, cuando yo leo la biografía de un hombre como George Mueller, cuando leo la historia de gente como Juan Bunyan, repito, cuando leo la historia de hombres como John Lay, cuando leo la historia de lo que pasó con Duncan Campbell allá en las Islas Hébridas, John Wesley, Spurgeon, Moody. Los pastores le preguntaban a Moody: ¿por qué cada vez que tú predicas miles corren? Gente que no aguanta el mensaje empieza a pegar gritos porque dicen que el fuego de Dios los arrebató. Eran gente de mucha oración. Era gente de una vida íntegra. Eran hombres que vivían para Dios. El peor error que yo cometí en mi vida, porque uno de mis mejores amigos se llamó Gigi Ávila, y el peor error que yo cometí en mi vida fue que un día le dije a Gigi que yo quería orar con él. Yo he sido bueno para orar. Yo tenía la idea que íbamos a orar 4 o 5 horas. Yo no tengo problemas con eso. Tenía idea que íbamos a orar unas 6, 7 horas. No tengo problemas con eso. Podíamos llegar a 10 horas. He tenido momentos de oración fuertes donde he pasado de ahí. Ese anciano se hizo en una esquina, levantó las manos y yo pensé que se iba a terminar pronto. Pasó un día, pasaron 2 días. Ya yo había orado acostado, ya yo había orado sentado, ya yo había orado de rodillas, ya yo había caminado, me había hasta dormido un rato. Y cuando ese anciano se levantó, habían pasado 3 días. Y estaba en la misma esquina, arrodillado, con las manos levantadas. Entonces ese día me di cuenta que hay dimensiones y hay niveles de hombres de Dios que no se pueden tocar. Que hay que tener cuidado con ciertos generales de Dios en esta tierra. ¿Sabe qué decía Wilkerson antes de morir? Que la peor catástrofe del siglo XXI era que había que volver a evangelizar a los cristianos. Y eso me parece una tragedia. Eso me parece una vergüenza. ¿Sabe qué es terrible? El principal peligro del siglo XXI será una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Jesús, un perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, la política sin Dios y el cielo, sin decir que existe infierno. Esa será una vergüenza muy grande. Cuando yo leo la Escritura, dice que Dios busca un hombre, no lo halló. Cuando yo leo Ezequiel capítulo 36, el verso 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a las ovejas y las recogeré. Oiga qué fuerte es esto. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas, esparcidas, así recogeré mis ovejas, dice Dios, y las libraré. Y todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré, dice el Señor. Y uno dice: ¿y por qué eso nació allí? ¿Por qué Dios dice eso?
¿Por qué Dios dice que va a recoger las ovejas? Uno se pregunta, ¿y por qué las ovejas estaban esparcidas? Tenemos casi 2000 personas conectadas en este momento. Uno dice, ¿por qué se esparcieron? Porque según el capítulo 34 anterior, dice que los pastores, dice, profetiza, hijo de hombre, contra los pastores y profetiza. Y diles, así ha dicho Jehová, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿No es esto lo que pasa hoy? Oh, que si tú no estás bajo mi cobertura, entonces estás bajo maldición. Que si estás bajo mi cobertura, se te va a abrir el cielo. Pero la curiosa cobertura tiene que ver mucho con diezmos y ofrendas. Si eres socio mío, entonces vas a ver la gloria de Dios. Mentirosos, falsos, descarados, que vendieron el evangelio igual que Judas por unas pocas monedas, que no conocieron el temor a Dios. A mí por eso yo hablo tanto de Gigi Ávila, porque uno iba a una campaña con Gigi y Gigi llegaba tempranísimo a las campañas. Gigi se metía debajo de la tarima. Cuando ese viejo salía de la tarima, ese viejo brillaba bajo la gloria de Dios. No este ridículo que hay ahora de predicadores que andan con 20 guardaespaldas, que lo que son es narcotraficantes frustrados, que nunca pudieron tener guardaespaldas y ahora los meten en la iglesia. Y a eso le llaman ungido, un tipo al que no se le puede tocar. Discúlpeme, al Rey de Reyes los niños lo tocaban. Se sentaba a hablar con una prostituta, se tocaba con el leproso, se encontraba con el leproso y lo tocaba y lo sanaba. Lo sanaba. Aquí en Costa Rica había como un orgullo loco porque era el país menos infectado. Bastó que el presidente pusiera a decir una estupidez que no se la cree ni él mismo, que él había dado una orden y que la corte no sé qué, estableció el matrimonio igualitario y no sé cuál es el deseo. ¿Quién le prohíbe a los homosexuales que sean homosexuales? ¿Quién le prohíbe a una lesbiana que tenga otra mujer de pareja si le da la gana? Ella estará un día delante de Dios y le dará cuenta a Dios por eso. El problema es cuando quieren tocar lo que no se puede tocar. El problema es cuando quieren hacer lo que no se puede hacer. El problema es cuando quieren reírse de la palabra de Dios y pisotear todo lo santo. Hoy esto es una catástrofe. Obviamente a los políticos no les importa la realidad de un país. El presidente de Costa Rica gasta más de $2,000 diarios en un almuercito y una cena que se come. Yo no sé qué será lo que come. Puede ser posible que coma langostas bañadas en oro, porque eso es un disparate. Un país que está en una crisis tan grande y el presidente se está engordando todos los días porque le importa un chorizo la realidad de su país. Pero pregunte por el expresidente de este país. El expresidente de este país nomás salió de la presidencia, el día siguiente se fue para Madrid. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene una cola muy grande, que alguien tiene que majársela cuando en este país haya justicia social. A ese y a un montón los meterán presos por ladrones. Y usted se pregunta, ¿y qué hicieron los hermanitos que son diputados? Nada. Brillan por su ausencia. Por eso yo no creeré jamás en ese cuento de profetas como Cindy Jacobs, que le profetiza a muchos pastores que van a ser presidentes. El hombre más ungido que tenía Guatemala, su nombre Harold Caballero, mi amigo personal, y lo digo con mucho respeto. Pero salieron un montón de locos diciéndole que iba a ser presidente. No fue presidente ni será presidente nunca. Más bien, Ministerio El Shaddai está en una crisis muy grande. Nos vendieron un avivamiento en Almolonga que posiblemente nunca existió. Nos vendieron un avivamiento en Argentina que posiblemente nunca existió. Nos vendieron un avivamiento en Chile que posiblemente nunca existió.
Nos vendieron un avivamiento en Pensacola, en Toronto, que nunca existió. Nos vendieron un avivamiento en Colombia que nunca existió, porque son buenos para mentir, son buenos para pecar, son buenos para la falacia. Busque a Harold Caballeros, entró a la política, busque el ministerio. ¿Dónde quedó? En nada, en nada. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con la iglesia? Yo no soy partidario de nadie. Yo no soy partidario de nadie. No tengo color político. De hecho, que hay votaciones que por estar fuera del país ni siquiera he podido votar. Pero yo le pregunto hoy a la República Dominicana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando uno ve un pastor de apellido Dioastasio, no sé si se pronuncia así, metido con un candidato que está a favor del aborto. Ese pastor nunca leyó la Biblia, que Dios castiga el derramamiento de la sangre inocente. Ahora yo pregunto, tiene que haber mucho dinero de por medio. A ese predicador no le da vergüenza salir en un live hablando de un tipo que le dicen Mía, que es homosexual, y él le dice a este hombre ella. O sea, este pastor ni siquiera tiene claro que ese Mía no es Mía, sino que es hombre. ¿No tiene claro eso? ¿Ustedes quieren en República Dominicana lo que está pasando en Costa Rica? ¿Ustedes quieren en República Dominicana que caiga el juicio como el que está cayendo en algunos países del mundo? El único país que tiene una Biblia en su bandera se llama República Dominicana. El único país del mundo que tiene San Juan 8:32 en su bandera se llama República Dominicana, perdón. ¿Ustedes quieren eso para su país? Ahora es fácil echarle la culpa a los demás. Era fácil echarle la culpa a Hugo Chávez Frías y decir que Chávez era un hijo del diablo. Claro que Chávez era un hijo del diablo. Pero cuando yo leo la historia hace 7 años atrás, yo recuerdo que cuando Chávez entra al poder, más de 20 años, a los primeros que Chávez buscó fue pastores. Pero un día Chávez dijo, son peores los pastores cuando pierden a Jesús de sus vidas. En aquel tiempo habían por lo menos 400 pastores presos, porque el gobierno les dio dinero. Todos se lo robaron, porque algo le pasó al cristianismo, algo le pasó a los ministros. Ahora entiendo por qué cuando Billy Graham predicaba, miles de pastores pasaban a convertirse. Y uno dice, ¿cómo pueden convertirse? Sí, porque nunca se habían convertido. Porque alguien los engañó y los puso a pastorear. Usted sabía que al señor Danilo Medina, hubo un pastor que estuvo con él durante varios tiempos para ministrarlo y hablarle la palabra. Un señor ahí de Dominicana de apellido Metivier. Pero ese señor Metivier tiene problemas serios con el dinero. Ese señor donde ve dinero vende lo que sea hasta el alma. Y lo único que hizo con Danilo Medina fue nunca decirle la verdad. Porque yo le garantizo que si le hubiera dicho a Danilo Medina que tenía que arrepentirse, porque Danilo Medina tenía que volverse al Dios de los cielos, y Danilo Medina tenía que volverse a Dios, y Danilo Medina sabía que un día estaría delante de Dios. Este predicador nunca le dijo nada, porque él a lo único que iba era profetizar las mismas estupideces que profetiza todos los días, para que le suelten el dinerito. Y a eso le llaman profeta. Si a eso le llaman profeta, entonces yo no quiero ser profeta. Ustedes están en un momento donde ustedes o hacen un alto en el camino
o van a tener que llorar. Y llorarán lágrimas amargas y tendrán que pedir misericordia a Dios. Estamos en un tiempo de oración y de ayuno por República Dominicana. Estamos en un tiempo de oración. Escuche, señor Danilo Medina. Yo soy Rafael Ramírez Martínez. Mi número de pasaporte es 107890143. Si usted quiere, cierre las puertas de su país para que yo no vuelva a predicar en su país. Escúchelo. Así dice el Señor. Yo tengo horas de estar tirado desde la madrugada en el piso. No necesito un centavo suyo. Y aunque me lo regale, no lo agarro. Porque yo sé que yo provengo del Dios del cielo y sé de dónde viene mi llamado. Así te dice el Señor, Danilo Medina. Si tú me buscas esta noche, si tú te arrodillas y dejas esa arrogancia del infierno que no te sirve de nada, si tú me invocas esta noche, recuerdas que yo soy el Dios que puedo poner a los reyes a comer pasto y puedo hacer que terminen siendo locos. Si yo hice que Hugo Chávez, por maldecir a Israel, del mismo lugar donde maldijo a Israel, ahí le produjo el cáncer. Si yo tuve misericordia de Corea del Sur y la levanté para hacer una gloria en la tierra, tendré misericordia de tu nación. Han tomado los principales montes, han buscado las brujas y los brujos más grandes de Cuba, se han llevado chamanes de Bolivia y han llevado entidades muy grandes desde Haití. Escúchame, presidente Medina. Por una vez en la vida, cállate la boca. Esto no se arregla hablando estupideces ni disparates. Esto se arregla clamando al Dios de los cielos. Si tú me buscas, yo te escucharé. Tu país está a punto de caer en la peor desgracia de la tierra. Tu país está a punto de caer en la peor miseria de la tierra. Y llorarán, porque República Dominicana será un segundo Haití si no abren sus ojos. Y Bacandarabasute Kendere Bacutere Mancay. Y el que se atreva a cuestionar esta palabra se morirá antes de 24 horas. Y toquiandumicando robosai. Y mi mamantú quere mandó bosatu kenda la bacó. Remansute kiamondo romocata la manca. Y ansute kindarabacoto lo moncayaramanda. Mancutiriando mosandi di mancoterenandorco, reandumi satu chiamandole mancutire mandai, se chiandobo saturerendo robocam. Veo millones de dólares financiando la política dominicana. Veo cientos de brujos y de brujas. Veo cantidad de pactos. Veo cantidad de cosas haciéndose en una hora como esta. Dios me dice, llama a la República Dominicana a una vigilia esta noche. Llama a la República Dominicana a vigilar esta noche, dice Dios. Yo voy a entrar en Instagram esta noche y voy a meterme durante muchas horas. Vamos a vigilar por República Dominicana. Vamos a vigilar por República Dominicana. Porque Dios me decía y lo voy a soltar. Lo voy a soltar. Lo voy a soltar. Comienza el tiempo de los Micaías. Comienza el tiempo de los Micaías, dice Dios. Es el único hombre, se cree que era uno de los 4 discípulos de Elías, Micaías. Es el único hombre que su nombre traducido al judío le da miedo. Porque el nombre traducido es el que es como el Señor. El que es como Jehová o el que es como Yeshua. Eso es impresionante. Y Dios me decía, comienza el tiempo de los Micaías sobre la tierra. Comienza el tiempo de los hombres que van a poner en problemas al infierno.
Y Dios me hablaba y me decía, llama a mi pueblo en todo Latinoamérica. Ansaquita la mandaba, ibas. Llama a mis hijos. Llama a mi gente desde Pedernales hasta Higüey. Llama a mi gente desde Montecristi hasta Samaná. Llama a mi gente desde Puerto Plata hasta Bávaro. Llama a mi gente hasta el Ceibo, hasta la Romana. Llama a mi gente de Barahona. Llama a mi gente de Santo Domingo. Llama a mi gente, dice Dios en Asua. Llama a mi gente, dice Dios en San Juan de la Maguana. Llama a mi gente en San Cristóbal. Llama a mi gente en Baní. Llama a mi gente, dice el Espíritu Santo, en Las Terrenas. Llama a mi gente, dice el Espíritu Santo. Llama a mi gente a que profeticen sobre el valle de los huesos secos. Y Barubacandere Bacata la Mansai. Kitaribacando remancuti di mancoso cotarena andaba saya. Ahorita aparece algún loco diciendo que a mí me pagaron. Yo no me dejo vender. Todavía tengo integridad. Y el día que la pierda dejo de predicar. Pero comienza el tiempo de los Micaías, donde todos los profetas de la corte del palacio, Catherine, donde todos los profetas de la corte del palacio, que tengo a Catherine aquí que me ayuda con las grabaciones, donde todos los profetas decían, ve a la guerra acá, ve a la guerra acá, ve a la guerra acá, ve a la guerra que no pasa nada. Pero Josafat dice, no. Aquí tiene que haber otro hombre. ¿Sabe cuál es el problema de los profetas como Micaías? Siempre serán odiados por los profetas que les gusta estar en el palacio profetizando lo que el rey quiere oír. No cambia su mensaje jamás, porque los profetas de los palacios son los que mandan a los reyes a la guerra sin saber que hay una palabra que dice que el rey irá y el rey morirá. Si hay un día en la historia de este planeta que vamos a tener que doblar las rodillas, es ahora. Hay que doblar las rodillas ahora. Yo miro las naciones como se corrompieron. Yo miro los altares como apestan. Yo veo cómo todo mundo perdió el temor a Dios. Como todo mundo lo que busca es lo suyo. Lo suyo. Lo suyo. A todo mundo le importa lo suyo. Lo suyo. Le ofrecen a Billy Graham que sea presidente de Estados Unidos y Billy Graham dice que él nunca se rebajará a eso. Pero cientos de predicadores le decían a Harold Caballeros que iba a ser presidente. ¿Tú crees que Dios te va a sacar de algo tan santo como un altar para meterte en una mugre tan apestosa como la política? Yo como hombre de Dios tengo que preparar gente para que vayan a esos lugares, para que sean ministros de Estado, para que sean ministros de la presidencia, para que sean consejeros, para que sean ministros de Relaciones Exteriores, para que sean representantes ante las Naciones Unidas, para que sean el ministro del Trabajo, el ministro de Educación, el ministro de la Finanza, el ministro. Pero no yo, porque yo fui llamado para predicar este evangelio santo. Cuando el ministro pierde el norte, el ministro entonces le pasa lo que pasa en Costa Rica y lo que está pasando ahorita en República Dominicana. Pastores, ¿con qué cara te pararás un día a hablarle a tus hijos de familia si tú estuviste de acuerdo que se mataran los niños? Si estuviste de acuerdo por unos cuantos centavos. Eso da vergüenza, da vergüenza, da vergüenza. Quiero abrir paréntesis y termino con esto. Abro paréntesis. Quiero pedirle perdón a todo Latinoamérica. Quiero pedirle perdón a las islas del Caribe. Quiero pedir perdón a todo lo que es la Guyana Francesa.
islas como Puerto Rico. Quiero pedir perdón a islas como Cuba, como San Tomás, como Aruba. Quiero pedir perdón a Kingston, Jamaica, Trinidad y Tobago. Quiero pedir perdón a islas como San Andrés, pequeñas islitas que hay en cualquier lugar de la tierra, como las Islas Gran Caimán, pedacitos de tierra diseminados en cualquier lugar. Quiero pedir perdón a todo Centroamérica. Este no es el Evangelio. El Evangelio real era otra cosa. Yo conocí a un hombre llamado Luis M. Ortiz, el fundador del Movimiento Misionero Mundial. Puede ser que yo no estuviera muy de acuerdo en algunas cosas que él decía, pero era un hombre íntegro. Yo recuerdo haber visto a Luis M. Ortiz predicando en un lugar en Europa y sin saber hablar suizo, si no me equivoco, empezó a hablar en suizo. Y eso le pasó en grandes eventos y en diferentes países. Cuando Luis M. Ortiz murió, el Movimiento Misionero Mundial se vino a pique, porque los que tomaron las riendas, lo único que saben es hablar disparates, pero no tenían la integridad de Luis M. Ortiz. Por eso yo repito 1000 veces, qué lástima que hombres como Juan Bunyan se murieron. Qué lástima que Gigi Ávila murió. Qué lástima que Torres Ortega se murió en Puerto Rico. Qué lástima, qué lástima. Qué lástima el día que Ezequiel Molina se muera. Qué lástima. Qué lástima que se murió Cabrera en Argentina. Qué lástima. Qué lástima. Pero no los tenemos. Estás tú y estoy yo. Alguien tendrá que ser el Micaías de los últimos días. Alguien tendrá que no venderse. Por eso yo le pido perdón a usted que le faltaron el respeto, usted que fue a una iglesia y el ministro lo que le propuso fue sexo, le pido perdón. A usted que se quedó sin casa, se quedó sin carro, se quedó sin nada, porque el ministro, el famoso apóstol, le dijo que había que sembrar y usted se quedó sin nada, creyendo que Dios lo iba a bendecir. Le pido perdón por la cantidad de estupideces, la cantidad de profecías falsas, donde se usa el nombre de Jehová en vano y se dice así dice el Señor y Dios no ha dicho una sola palabra. Pido perdón por las veces que desde el altar predicadores se pusieron de acuerdo con la ofrenda y después se pusieron de acuerdo en la oficina y dijeron, bueno, el 10% de lo que se recoja es mío. Y vendieron el evangelio como si fuera una venta de naranjas o de mandarinas, y perdimos de vista al Dios de los cielos. Por eso dice Dios que Él va a juzgar a los pastores. Por eso dice Dios, yo voy a recoger las ovejas que están por allá. Este verso dice que hay gente que no volverá al templo, que hay gente que no volverá al templo, porque Dios dice, yo mismo las voy a pastorear. Dios dice, yo las voy a recoger y yo las voy a pastorear. Y termino con esto. Y no sé por qué la tengo con República Dominicana hoy. Quiero pedirle perdón a la República Dominicana. Esos pastores que apoyan estas tendencias posiblemente empezaron bien, pero les pasó las mismas que le pasó a Saúl. Es una tragedia cuando un día te levantas y te das cuenta que ni el Urín ni el Tumín responden. Es una tragedia cuando un día te levantas y te das cuenta que el profeta no dice nada. Es una tragedia cuando un día te levantas y te das cuenta que el fuego del altar se apagó. Es una tragedia cuando un día te levantas y no hay visiones, no hay ángeles que vengan, no hay ángeles que lleguen. Es una tragedia cuando un día te levantas y no ves. Y tienes que consultar a una bruja como Saúl.
para ver si acaso puedes escuchar algo. Es una tragedia. Por eso es normal que pastores hagan estas cosas. Porque cuando pierdes el cabello igual que Sansón por estar durmiendo en los brazos de Dalila, empiezas a ser una vergüenza en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre ante el cual se doblará toda rodilla. Lloro para que tu presencia inunde los hogares. Para que todo plan del diablo se quiebre ahora en el nombre de Jesús. Para que toda brujería, toda hechicería, todo macumba, todo vudú se venga al piso en el nombre de Jesús. Voy a pelear cara a cara contra el mismo diablo esta noche. Voy a pelear cara a cara contra todos los príncipes de las potestades del infierno. Voy a pelear por mi República Dominicana, porque yo amo ese pedacito de tierra. Yo amo ese pedacito de tierra, porque Dios me ha dicho a mí que de ese pedacito de tierra saldrán los Micaías de los días finales. Saldrán los hombres que resucitarán muertos, que caminarán los paralíticos cuando ellos abran la boca. Dios me ha dicho que de ese pedacito de tierra saldrán las Kathryn Kuhlman, las María Gutgureter, los Whitaker, los Whitterfield, los David Livingstone, los David Livingstone de los días finales, los Micaías. De ahí saldrán los Tommy Hicks, de ahí saldrán los Evan Robert. De ahí saldrán los hombres que pondrán de rodillas a Escocia o a Uganda o a Gales. De ahí saldrán de República Dominicana. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo y los amo en el nombre de Jesús. Un abrazo gigante para ustedes. Amén. Que Dios me los cuide. Esta es una noche de batalla. Esta es una noche que no se puede dormir. Esta noche hay que orar. Cristianismo en crisis. Tiene que venir un de repente divino. No podemos seguir como estamos. Esto se salió de control. Que el Dios de los cielos les cuide. En el nombre de Jesús. Dele compartir para que muchos y muchos y muchos y muchos y millones puedan escuchar esta palabra. Soy el pastor Rafael Ramírez. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.